La paz de Cristo, mis hermanos y hermanas en Cristo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que se ha estado perdiendo, un tema que hemos tal vez estamos haciendo de lado, un tema que no le hemos puesto mucha atención o mucha importancia, pero se está viendo ese vacío dentro de la iglesia, ¿no? Y antes de que empecemos, vamos a leer el Apocalipsis 3, 15, 16. Esto nos tiene que recordar a nosotros de qué lado estamos, cómo vamos caminando, con quién vamos caminando. Y nos dice el Apocalipsis 3, 15 al 16, conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Palabra del Señor. Fuertes palabras, ¿verdad? ¿Estamos con Cristo o estamos con el enemigo? No debemos de estar de entremedio porque ahí Cristo nos va a vomitar. Nosotros vamos a decidir con quién andamos caminando. De tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, tantas situaciones, tantos problemas, tantas discusiones, tantas preocupaciones, se nos está olvidando de una sola cosa, mis hermanos, y es la adoración. La adoración se está perdiendo en la Iglesia Católica. La adoración se está desapareciendo. Últimamente ya a la gente ya no le importa la adoración. Pero estoy hablando de la adoración interna. Ya no le interesa. Nosotros ya no le estamos inculcando a nuestros hijos la verdadera adoración. Nuestros hijos están perdiendo el sentido de la adoración. No es algo que nosotros aprendimos fácilmente, pero con el transcurso del tiempo hemos visto que entre más pasa el tiempo, menos se adora a Dios. Estamos permitiendo que la tecnología, que el mundo, que todo lo que nos rodea materialmente invada la mente y el corazón de nuestros hijos, menos la adoración. Nosotros andamos caminando sin adorar a Dios, porque nos preocupamos más de las cosas materiales que adorar a Dios. Vamos a misa sin adorar a Dios. Hora 20 minutos, hora y media, hora 40, se nos hace una eternidad. Y queremos salir de ahí corriendo a comer, a ir a la fiesta, a hacer otras cosas. El domingo no se hizo para mí. El domingo Dios nos lo entregó para Él, para que lo adoremos a Él. Todo lo que yo haga el domingo tiene que ser adorándolo a Él. Pero se está perdiendo eso. Ya nosotros ya no estamos más, ¿cómo les diré? Pegados a la adoración. Estamos fallando en algo. Esto es muy serio y pongamos atención. Esto es muy serio porque la adoración juega un papel muy importante en nuestra vida espiritual. ¿Ok? La adoración, hay dos tipos de adoraciones. La adoración interna y la adoración externa. ¿De cuáles eres tú? La adoración interna es cuando tú caminas con Dios. Y la adoración externa es cuando tú caminas con el enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque el adorador externo, ¿no? El adorador externo es el que señala, es el que critica, es el que ataca, es el que destruye, es el que divide, es el que insulta. El adorador externo es el que va a misa,
en chores, en guaraches, masticando chicles, chismear, a criticar, a no poner atención a lo que es el verdadero sacrificio. Ese es el adorador externo. El adorador interno, mis hermanos, es el que se preocupa simplemente en adorar y agradar a Dios, que somos muy pocos, muy poquitos. Y eso es lo que nosotros debemos de estar inculcándole a nuestros hijos. Debemos de estarles diciendo la diferencia entre el verdadero adorador y el adorador externo. El Señor sacó a Egipto, perdón, el Señor sacó a Israel de Egipto para una sola cosa nada más. ¿Ok? Vamos a ver en Éxodos 3, 17, 18, en donde le dice el Señor a Moisés, escuchen, vete a reunir con los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de Isaac, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo los he visto y he visto cómo los maltrataban los egipcios. Por eso decidí liberarlos de la opresión que sufren en Egipto, para llevarlos a un país de los cananeos, de los hiitas, de los amorreos, de los perisitas, los gibitas y los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Los jefes de Israel te harán caso, le dijo Dios a Moisés, y con ellos te presentarás al rey de Egipto. Tú le dirás, el Dios de los hebreos, Yahvé, nos salió al encuentro. Deja que caminemos 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Aquí, el Señor no le está pidiendo todavía que lo deje libre al pueblo de Israel. El Señor no le está pidiendo al faraón algo difícil. Él quiere que lo deje salir solamente 3 días, mis hermanos y hermanas, al desierto. ¿Alguien sabe para qué? Para ofrecer sacrificio, que es lo mismo que adorarlo. Ahora en Éxodos 3, 5 del 1 al 3 le vuelve a decir, inmediatamente Moisés y Aarón fueron a decirle al faraón, así habla el Señor, el Dios de Israel. Deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió, ¿y quién es el Señor? Para que yo obedezca dejando partir a Israel. Yo no conozco al Señor y no dejaré partir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. De lo contrario, Él nos castigará con la peste o la espada. En Éxodo 7:6 dice, y hablé en estos términos, el Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto, pero tú no has querido. Pues bien, si ustedes ven, desde ya se le dijo anteriormente a Moisés, se lo vuelve a repetir y se lo vuelve a repetir. Ahora él quiere que su pueblo salga de Egipto y vaya al monte. Por ahí donde se le apareció a Moisés, en la zarza ardiendo, ¿a qué? A que lo adore. Nada más. En unas tradiciones dice ofrecer sacrificio, pero la palabra original dice que a Dios quiere que su pueblo vaya a adorar. Sacrificio y adorar es el mismo sentido. Miren, él no le está diciendo en esos momentos que el pueblo judío que le va a dar la libertad, que tampoco le está diciendo que le dará todo lo que necesite,
que quiere que salgan para que hagan edificios o se vuelvan millonarios, o, o que se preocupen por las cosas del mundo. No, Dios quiere que el pueblo de Israel salga a adorar. Pero la negatividad del faraón no ayudó. Ahora quiere liberarlos porque tiene que sacarlos de Egipto para que lo adoren. ¿Alguien sabe por qué? Solo, ¿para qué quiere Dios sacarlo de Egipto para que lo adore? Porque solamente una persona que es libre puede adorar. Las personas que están pegadas o esclavizadas a algo no podemos adorar. Por eso es muy importante, mis hermanos, que aquí viene lo interesante, que hay dos tipos de adoradores, el adorador interno y el adorador externo. El adorador interno es el que camina con Dios y el adorador externo es el que camina con el enemigo. ¿Por qué? Porque el adorador externo que viene solo los domingos y que viene a misa y ya no se vuelve a aparecer hasta, sabrá Dios cuántos domingos más, esos son adoradores externos. Somos adoradores externos los que criticamos, los que masticamos chicles en misa. Somos adoradores externos las personas que vamos en chores. Somos adoradores externos las personas que no hacemos reverencia frente a Jesús sacramentado. Somos adoradores externos los que insultamos, adoradores que rechazamos, adoradores que ignoramos, adoradores que señalamos, adoradores que peleamos, adoradores que dividimos. Somos adoradores que nos sentimos mejores que los demás. Adoradores los que hacemos grupitos dentro del grupo. Esos son los adoradores externos. Pero los adoradores internos, mis hermanos, somos muy pocos. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración viene de las personas que transfieren su sometimiento a un Dios extraño, a un Dios verdadero. La adoración es una respuesta de la nada que es manifestación de Dios. Ahora, José del Génesis del Antiguo Testamento, ¿conocía a Dios? No, él no conocía a Dios. Dios no hablaba con él. Dios hablaba con Jacob. Pero José transfirió su verdadera adoración de un Dios extraño a un Dios verdadero y someterse a él. Muchas de las veces nosotros pensamos que la adoración sale de uno, de nosotros. Y desafortunadamente no es así, mis hermanos. Y cuando nosotros pensamos así, pues, y me has tocado escucharlos que decimos, uff, qué espiritual yo soy. No, mis hermanos. La manifestación de Dios a Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que Moisés se acercara a Dios. Porque Dios se le manifestó primero a Moisés, no fue Moisés a Dios. En Éxodo 3, 4 a 6 dice, cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciéndole, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo, no te acerques que estás aquí, quítate la sandalia, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es tierra santa. Luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
¿Y qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver la cara de Dios. Nosotros tenemos que, nosotros tenemos que dejar nuestros deberes, nuestras obligaciones cuando estamos adorando a Dios. Debemos de despojarnos, de liberarnos, porque solamente libre vamos a poder adorar a Dios. Por eso, Dios quiere que Israel vaya a adorar donde Dios se le manifestó a Moisés. Él quiere que Israel salga con el faraón. Sabemos para qué, ¿verdad? Para que lo adore. Ese es el origen que va a tener Israel. Israel no va a hacer otra cosa más que tener que adorar a Dios. Eso es lo único. Mire, Israel pudo haber adorado a Dios en Egipto. Pudo quedarse ahí tranquilamente y adorarlo. Pero Dios no quiso eso. ¿Por qué Dios no quiso eso? Porque para la verdadera adoración uno tiene que despojarse, mis hermanos y hermanas, de todo lo que lo rodea, de todo lo que nos hace esclavo. ¿Sí? Un esclavo no puede adorar. Si yo soy esclavo, yo no tengo tiempo para adorar a Dios, porque mi adoración va a ser a esa esclavitud a la que estoy pegado. Ahora, todos nosotros sabemos qué significa servir, ¿verdad? Servir significa someterse. Y ese es el gran problema que hay hoy en día. Mucha gente quiere servir, pero no se quiere someter a Dios. No se quiere someter a Cristo. Porque, porque somos adoradores externos. Porque nosotros queremos preocuparnos más por las cosas que hay a nuestro alrededor. Y si nosotros le enseñamos esto a nuestros hijos, ellos van a crecer siendo adoradores externos. ¿Me explico? Si mi padre va a misa y está renegando de todo, el niño va a ir a misa y va a renegar de todo. Ese es el adorador externo. Pero si papá y mamá van a misa y hacen reverencia y se postran, hacen la señal de la cruz y empiezan a orar, esos son los adoradores internos. Y el niño va a hacer eso. Sabemos que um, el verdadero adorador se tiene que someter, ¿no? Sin sometimiento no hay adoración. Pero, ¿quién es el verdadero ejemplo de ese sometimiento? Lo vamos a ver en Lucas 1:38. Y es donde nuestra Santa Virgen María, en donde dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Ven cómo que ven cómo que sin sometimiento no hay adoración? María se tuvo que someter a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que María adorara a Dios. Sin sometimiento nosotros no podemos trabajar en las cosas de Dios. Y es por eso que vemos en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras iglesias, mucho caos, muchos problemas, muchas dificultades. Católicos peleándose con católicos. Los vemos en
en las redes sociales, unos insultando al Papa, otros peleándose entre sí, tratándose de refutar. Mientras tanto, mis hermanos y hermanas en Cristo, los protestantes rodeando la iglesia católica. Saliendo de la iglesia, tú ves iglesias protestantes, iglesias de mercado, que te ofrecen todo lo que no es bueno. La verdadera adoración tiene que salir del corazón, pero para que salga del corazón, yo tengo que someterme a Él. Y al someterme a Él, yo tengo que dejar a un lado lo que me esclaviza. Interesante, ¿verdad? La Iglesia Católica, lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, el Señor nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos de empezar a trabajar en nosotros mismos hacia la adoración. Vamos a Mateo 6:6 y dice, tú en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, o sea, entra en tu corazón, cierra la puerta, que nadie te perturbe, que nadie invada tu mente, y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará. Esto es muy interesante. Sin adoración no hay respeto. Sin adoración no hay reconocimiento. Sin adoración nosotros caminamos con vendas en los ojos. Y es hoy en día como el mundo anda caminando. Y es hoy en día en como nuestros hijos van a andar caminando. ¿No? No reconocemos a Dios en ningún lado. Creemos que lo sabemos todo, menos adorar. Miren, Jesús nos pone este ejemplo. En Lucas 2:11 al 14 dice, se le aparece a unos pastores y les dice, hoy en la ciudad de David les nació un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con él, ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial. Miren lo interesante, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaban haciendo los ángeles, que alababan a Dios diciendo, miren qué tipo de adoración hacían los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. Fíjense qué diferencia de adoración. Dice la palabra que alababan esta multitud del ejército celestial, alababan a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. Hay otro pasaje en la Biblia donde nos muestra lo que el hombre, por muy sabio que sea, por muy inteligente que sea, nos enseña que tenemos que hacer, rebajarnos y adorar. Y es en Mateo 2:11. Ese habla de los reyes. Dice, cuando entraron a la casa, o sea, al templo donde estaba Jesús, vieron al niño, o sea, a Dios, con su madre María, y postrándose con él, o ante él, lo adoraron. ¿Qué hicieron los reyes magos? Ellos encontraron a Dios, al Mesías que andaban buscando. No conocían a Dios, no conocían al Mesías. Ellos llegaron,
lo reconocieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se postraron y lo adoraron. Nada más. Los reyes magos, mis hermanos, personas lustres que en aquellos tiempos que sabias, se rebajaron a adorar a Dios, reconocieron a Dios. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se humillaron, se postraron para adorarlo. Hermanos, hermanas, nosotros entramos a la casa del Señor como Pancho por su casa. Nos subimos al altar, pasamos, pisamos, caminamos, cruzamos y no hacemos ni reverencia. Y si la hacemos, nomás la hacemos a la carrera. Se está perdiendo el sentido de la adoración. Nosotros tenemos 24/7 días a la semana, 365 días al año a Jesús sacramentado ahí. Y no somos capaces de rebajarnos y humillarnos ante Él y darle lo más interesante que es adoración, ¿no? Esto se está perdiendo y lo tenemos que recuperar. Nosotros tenemos que empezar a divulgar esto, a hablar de esto, muy en especial a nuestras familias, a nuestros hijos, para que ellos vayan creciendo con ese interés en adorar a Dios, no importa dónde lleguen en la vida, si son profesionales o son personas normales, trabajadoras, honradas, personas de bien, pero que se humillen a adorar a Dios, que es lo más importante. En Lucas 4:8 nos dice, pero Jesús les respondió, esto está hablando de cuando Jesús se enfrenta con el enemigo. ¿Se acuerdan? Que se va al desierto y el enemigo lo empieza a tentar. Pero Jesús les respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le rendirás culto. Mis hermanos, mis hermanas, solamente a Dios le debemos de rendir culto. Nada más, nada más. Que si yo me voy, y dirán ustedes, ah, pero qué malo tiene. Muy, muy importante esto, ¿eh? Si yo me voy a un baile y me aviento toda la noche de fiesta y no toda la noche alabando y adorando a Dios, ¿a quién le estoy dando culto? ¿Mm? Pensemos en esto, pensemos en esto. Dios no quiere que te vayas a los bailes. Dios no quiere que te vayas a perder allá, sino que te vengas a adorarlo. Entre más lo adore, más vas a ver el camino de la salvación. No es malo salir a bailar, no lo es, pero es malo cuando te vas cada fin de semana y olvidas tú la adoración a Dios, que para eso nosotros fuimos creados. Nosotros no fuimos creados para otra cosa, mis hermanos. ¿A qué vamos a misa? A ver, nosotros vamos a misa a adorar a Dios a través del único sacrificio agradable a Dios ante sus ojos. Y esa es la Eucaristía. A eso vamos a misa. A adorar a Dios a través de la Eucaristía, del único sacrificio que es agradable ante sus ojos. Nosotros no vamos a misa para sentirnos bien, para estar que todos nos vean. Aquí estoy en misa, mírenme, el servidor. No, nosotros tenemos que ir a alabar a Dios, nada más. A mí no me importa lo demás, el entorno. Yo me enfoco en adorar a Dios. Dice en Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, otra vez le volvió a responder, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ah? Cuando viene una persona y te invita a fiesta, te invita a tomar, te invita a irte a un lado, y tú tienes que dejar de ir a misa o tú tienes que ir a dejar de ver al Santísimo, ¿cómo tú le tienes que contestar a esa persona?
Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios es fuerte. La palabra cuando uno la entiende, le agarra el sentido y dice, espérate, esto es lo que me está pidiendo mi Señor para que yo empiece a adorarla. Vemos cómo nosotros, si no sabemos adorar, no sabemos servir, mis hermanos. Nunca vamos a poder servir en las cosas de Dios. Por eso que el adorador que no adora, no sirve para servir en las cosas del Señor. Y por eso es el caos que vemos hoy últimamente en nuestras iglesias. Personas que parecen chapulines, brincan de grupos en grupos, en grupos, en grupos, porque no se sienten a gusto donde están. ¿Por qué? Porque no van y no adoran a Dios. Quieren irse a lugares donde ellos creen que están bien. Estamos mixteando, fíjense bien, estamos mixteando los sentimientos con la fe y esas dos cosas son muy separadas. Yo no puedo mixtear mis sentimientos con la fe, porque si no, voy a andar más perdido que el chino en el bosque. Así, el Señor nos dice en Deuteronomio 6:4, perdón, 4:6, dice, escucha Israel, o sea, escucha católico, escucha, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene el mandamiento más, más interesante y más fuerte. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Pues bien, esta es la importancia de la adoración. La adoración juega un papel muy importante en nuestras vidas y en nuestras creencias. Si nosotros no creemos en la adoración, nosotros no vamos a adorar a Dios. Tenemos que empezar a creer en la adoración para que nosotros podamos adorar a Dios. Y dejemos de ser adoradores externos, que de esos hay demasiado. Y empecemos a ser adoradores externos. Pues bien, mis hermanos y hermanas en Cristo, que el Señor me los cuide, me los guíe y me los proteja a cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones.